primera vez que entendí lo que era una ofrenda no fue por una flor de cempasúchil ni por una vela bonita, fue por un diente. Tenía 9 años y me habían mandado por pan dulce, con una moneda tibia en la mano y el olor a copal pegado en la ropa. Era de madrugada, esa hora en la que el pueblo parece aguantar la respiración. En el patio de mi casa, la ofrenda ya estaba puesta. Agua en un vaso que sudaba, sal en un platito blanco, una foto en blanco y negro, de un hombre que yo no había conocido, y al centro un plato enorme de mole que mi abuela juraba que él reconocería aunque estuviera hecho polvo bajo tierra. Yo iba pasando nomás para agarrar una concha, lo juro, pero vi algo brillando entre los pétalos naranjas como si fuera un dulce escondido. Un puntito blanco chiquito. Perfecto. Me agaché, lo pesqué con los dedos, y antes de que mi conciencia alcanzara a gritar, lo metí a la boca. Crujió. No era azúcar, era hueso. Se me heló la garganta. Escupí y el pedacito cayó. Rebotó en el mantel bordado y se quedó ahí, limpio, descarado, como burlándose de mí. Mi abuela apareció detrás sin hacer ruido, como si la hubieran llamado desde el otro lado. Lo vio. No se asustó, no se sorprendió. Solo suspiró como quien encuentra una moneda perdida. Ah, mira, ya llegó. Yo me quedé con náusea, con rabia, con una vergüenza caliente en la cara. ¿Cómo que ya llegó? ¿Qué clase de juego era ese? ¿Qué clase de altar deja dientes como migajas? Es señal, dijo ella, y me tomó la barbilla. No te hagas el valiente. Lo que te dio asco también te va a salvar un día. Esa frase me persiguió años, porque eso hacen las ofrendas. Te atraen con belleza y te empujan con algo que incomoda. Te prometen consuelo y al mismo tiempo te ponen enfrente la verdad más fea, que la muerte se sienta a la mesa contigo, aunque tú te hagas mensos. Yo me llamo Eulalio García, y crecí en un pueblo cerca del lago, donde el aire de noviembre huele a humedad, pan recién horneado y a humo de copal que te raspa un poquito la nariz. Aquí, el Día de Muertos no es decoración, es un pacto. Y como todo pacto, siempre hay alguien que quiere romperlo para vender los pedazos. Mi abuela, Tomasa, era la guardiana de ese pacto. No con título ni con sotana. Con manos de tortilla, mirada de cuchillo y una fe que no pedía permiso, ella decía que el altar doméstico es una puerta. No una puerta de película, sino una puerta de costumbres, de memoria, de hambre y de amor. Si no los alimentas con recuerdo, te comen con olvido, repetía. Mi padre se reía. Mi mamá y sus cuentos, decía, y se servía mezcal como si el vaso fuera una armadura. Él quería una casa moderna, sin fotos de muertos mirando desde la sala. Mi madre prefería no pelear. Callaba y barría, como si barrer pudiera mover las tristezas a un rincón. Pero en el pueblo había otro hombre que no se reía, un hombre que miraba las ofrendas como quien mira una caja registradora. Le decían Don Laureano. Don Laureano tenía un puesto cerca del panteón. Veladoras, rosarios, estampitas, ramos de cempasúchil, pero también vendía cosas sin etiqueta, piezas que no se anuncian. Una vez lo vi ofrecerle a una señora un frasquito con algo blanquecino adentro. ¿Qué es eso?, le pregunté morro y metiche. Él sonrió sin dientes de enfrente, como si le faltara una palabra. Para que tu difunto no se pierda, dijo. Un pedacito de él para que no se lo lleve el viento. Yo no entendí, pero mi abuela sí. Esa tarde la escuché rezar de coraje, no de miedo. Y fue la primera vez que la vi escupir una palabra como si fuera espina. Profanador. Si tú nunca has entrado al panteón en la noche de muertos, te lo cuento como es. No es terror. Es otra cosa. Es una fiesta que se parece demasiado a un velorio y un velorio que se parece demasiado a una fiesta. Hay música a lo lejos, risas nerviosas, murmullos de familias que le hablan a una piedra como si fuera una persona que nomás anda dormida. Hay velas temblorosas y comida puesta en tumbas, y un aire raro, espeso, como si el mundo se pusiera de rodillas por unas horas. En mi infancia, yo iba de la mano de mi abuela, y ella me enseñaba el mapa invisible. Mira, aquí va el agua para que no lleguen sedientos. Aquí la sal para que no se pudran en el camino. Aquí la luz para que no se asusten. Aquí su comida, porque la memoria también tiene hambre. A mí me gustaba la parte bonita. Las flores, el papel picado, las calaveritas de azúcar con nombres. Lo feo me daba asco. Las moscas, el olor a cera derretida mezclada con humedad, la sensación de que en cualquier momento algo iba a respirarte en la nuca. Y aún así, había algo que me amarraba. Porque cada año, cuando poníamos la foto del hombre desconocido, el de la mirada seria, mi madre se quedaba quieta unos segundos, como si el tiempo se le atorara en la garganta, y mi abuela le hablaba bajito como regañando a un hijo. «Ya viste, no te ha dejado». Yo pregunté quién era. Nadie me contestó completo.
Tu tío Mateo, dijo mi madre una vez, pero lo dijo como si dijera un sueño. ¿Y por qué no está? Insistí. Mi padre tronó la lengua. Porque se lo llevó la bola de locos. No supe hasta años después que Mateo, el hermano de mi madre, había desaparecido en tiempos en que desaparecer era un verbo común y barato. Un día salió y no regresó. No hubo cuerpo, no hubo tumba, solo un hueco en la familia. Un hueco que la ofrenda intentaba rellenar con pan, sal, agua y esperanza. Esa ausencia le daba a nuestro altar un filo especial. No era solo para los abuelitos. Era para alguien que quizá ni estaba muerto. Para alguien que podía estar vivo en algún lugar o muerto sin nombre en un hoyo. La ofrenda entonces no era solo puerta, era búsqueda. Era un grito con flores. Por eso don Laureano nos olía desde lejos. La gente con dolor sin cerrar es la más fácil de exprimir. Una tarde, cuando yo tenía 12, lo vi platicando con mi padre. Demasiado cerca, demasiado sonriendo. Me escondí tras la barda para oír. Compadre, decía don Laureano, usted trae una pena. Y esas penas se atienden. Mire, yo tengo una veladora especial, no de las de tienda. Esta es bendecida. Y trae amarrado el camino. Su difunto le va a contestar, pero bien. Mi padre soltó una carcajada, pero sonaba hueca. ¿Y cuánto cuesta el milagrito? Don Laureano dijo un número. Mi padre chasqueó los dedos. Alá, ¿y por qué tan cara? Don Laureano se inclinó, voz de secreto. Porque trae garantía. Y porque no nomás es cera, es materia. Materia. Esa palabra me dio escalofrío. Yo todavía tenía en la boca el recuerdo del crujido del diente. Mi abuela salió al patio como tormenta. No gritó. Lo miró y bastó. Lárguese de mi casa, dijo. Don Laureano intentó sonreírle. Doña Tomasa, yo nomás se alimenta de la desgracia ajena. Lo cortó ella. Aquí no. Él se fue, pero antes me vio a mí escondido. Me guiñó un ojo como si ya hubiéramos hecho trato. Ese guiño fue mi primera enemistad sin nombre. Esa noche mi padre le reclamó a mi abuela que ella nos iba a espantar al muchacho, que esos cuentos de muertos eran atraso, que la iglesia de verdad no se mete con esas cosas. Mi abuela se rió, pero no bonito. ¿La iglesia de verdad? Repitió. ¿Y quién te dijo que Dios no visita las casas? ¿Quién te dijo que la fe no cabe en una mesa con pan? Mi padre, enojado, dio el golpe final. Si tanto te gusta, pon tu altar en tu cuarto. Aquí ya no. Y ahí empezó la guerra en mi casa. Una guerra silenciosa. De esas que se pelean con puertas cerradas y miradas que no se sostienen. Mi madre lloró a escondidas. Mi padre se endureció. Mi abuela hizo lo peor que podía hacer una mujer orgullosa. Obedeció. Pero obedeció a su manera. Movió el altar a su cuarto, sí. Solo que su cuarto era el corazón de la casa. Y cada vez que yo pasaba por ahí, veía el papel picado moverse con la corriente de aire como si respirara. Veía la foto de Mateo mirándome con esa seriedad antigua. Veía la vela encendida aunque fuera mediodía, y sentía algo raro, como si me llamaran. A los 13 yo ya era de esos chamacos que se creen ateos por moda y por coraje. Me burlaba por dentro de los rezos. Me molestaba que la gente hablara con los muertos. Me daba vergüenza que mis amigos vieran nuestra casa llena de cosas de viejitos. Yo quería fútbol, música, novias, quería futuro, no pasado. Pero el pasado no pide permiso. Una madrugada, escuché que alguien forcejeaba en el patio. Me asomé por la ventana y vi una sombra metiéndose por la puerta trasera. Mi padre roncaba. Mi madre dormía con el cansancio de toda la vida. Mi abuela no estaba en su cama. Bajé descalzo, el piso frío como lengua de serpiente. En el pasillo vi la vela del altar, una línea de luz temblando debajo de la puerta del cuarto de mi abuela. Empujé tantito. Ella no estaba adentro. El ruido venía del patio. Agarré un palo de escoba como si fuera espada. Abrí con cuidado. Y lo vi. Un hombre inclinado sobre un costal, hurgando cerca de donde guardábamos las flores y las veladoras. No era ladrón de televisión. Era alguien que sabía lo que buscaba. Cuando me vio, se enderezó. La luna le pegó en la cara. Don Laureano. Chale, Eulalio, susurró como si fuéramos compas. No hagas ruido. Vengo por lo mío. ¿Lo suyo? Me tembló la voz. Él levantó el costal un poquito y el metal de algo chocó contra algo. Un sonido seco, como cucharas o como huesos. De pronto entendí materia, entendí el frasquito, entendí el diente. El asco me subió como vómito. ¿Usted de dónde saca eso? Dije, y mi voz se quebró. Don Laureano se encogió de hombros, tranquilo. La gente deja cosas, la muerte deja cosas, y lo que deja, alguien lo recoge. Yo quise correr, quise gritar, pero el miedo te amarra la lengua. Entonces escuché otra cosa. Un susurro, bajito, en el cuarto de mi abuela, como una oración, pero al revés. Como si alguien rezara para abrir, no para cerrar. Don Laureano también lo oyó, y por primera vez vi miedo en su cara.
¿Qué está haciendo esa vieja?, murmuró. En ese segundo la puerta del cuarto se abrió sola. O eso sentí. Y un olor a copal, fuerte, agresivo, salió como si fuera humo de incendio. La vela se alargó. La flama se estiró hacia el techo como dedo acusador. Mi abuela apareció en el marco, pero no caminaba como siempre. Caminaba despacio, firme, como si estuviera pisando un lugar sagrado. Traía en las manos un plato con sal y una cruz de palma vieja. Sus ojos no estaban en don Laureano. Estaban en el costal. «Así que eras tú», dijo, y su voz sonó como piedra. Don Laureano intentó ponerse chistoso. «Doña Tomasa, yo nomás...» Mi abuela levantó la sal y la dejó caer en línea, dibujando un límite entre él y nosotros. La sal cayó como lluvia seca. «No cruces», dijo, «porque te quedas de este lado para siempre». Don Laureano se rió nervioso. «Ay, no sea dramática». «¿Qué? Ahora resulta que usted manda en la muerte». Y mi abuela respondió algo que me marcó para siempre. «Yo no mando, yo recuerdo, y el que recuerda, no se deja». En ese momento un golpe seco sonó dentro del costal, como si algo hubiera querido salir. Don Laureano lo abrazó contra su pecho, pálido. «Está loco», dijo y dio un paso atrás. «Loco es el que cree que puede vender la memoria», contestó ella. Yo estaba paralizado. Y fue ahí, en ese patio frío, con el asco todavía en la boca y el copal en la nariz, que entendí el primer secreto. Las ofrendas no son adorno, son defensa, son frontera, son una forma doméstica de decirle al mundo: «Aquí mis muertos tienen nombre, y mi dolor no está en venta». Don Laureano reculó hasta la puerta. Antes de irse, me señaló, y en su sonrisa volvió el veneno. «Tú vas a venir conmigo, muchacho, porque tú ya probaste, ya te tocó», y se fue tragado por la oscuridad. Mi abuela no lo siguió. Cerró la puerta despacio, y sin verme dijo: «Ahora sí ya te tocó aprender de verdad». Yo quería decirle que yo no quería aprender nada, que yo solo quería dormir, que me daba asco, que me daba miedo, pero también, y eso fue lo peor, sentí curiosidad. Sentí ese tirón interno que te hace acercarte a ver una herida, aunque te dé ganas de voltear la cara. Mi abuela me llevó al cuarto. El altar estaba ahí, intacto, como si hubiera estado esperando esa escena. La foto de Mateo parecía más oscura. El agua en el vaso vibraba apenas, como si alguien acabara de tomar. «Escúchame bien, Eulalio», dijo. «Hay dos maneras de tratar a los muertos, con negocio o con cariño, y el negocio siempre quiere ganar». Yo pensé en don Laureano y en su costal. Pensé en el crujido del diente. Pensé en mi tío Mateo sin tumba. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia lo permite? Pregunté sin pensar, porque en mi cabeza la iglesia era una cosa grande, de piedra, de santos lejanos. Mi abuela se sentó frente al altar, como si se sentara frente a una fogata. «Porque la iglesia aquí es mexicana», dijo, y sonrió poquito, cansada. Y México no aprendió a despedirse en silencio. Aquí la fe se mezcla con la tierra, con la comida, con el olor, con lo que duele. Hay quien lo llama superstición, hay quien lo llama amor. Se quedó viendo la vela. Y hay quien lo odia, añadió. Porque el amor que recuerda no se deja manipular. Yo no sabía todavía que ese odio iba a crecer, que don Laureano no era solo un tipo con un puesto, que era parte de una competencia vieja, sucia, entre dos fuerzas, la que convierte la muerte en mercancía y la que la convierte en puente. Esa noche mi abuela me hizo prometer algo raro. «Si un día me pasa algo, tú vas a poner mi ofrenda», dijo, «y la vas a poner bien, no para jugar, no para presumir, para proteger». «¿Proteger de qué?», pregunté. Ella me miró con una ternura que daba miedo. «De los vivos», contestó. Y ahí, sin saberlo, comenzó mi juventud de verdad. No la de los bailes y los amigos, sino la de mirar a la muerte a los ojos, sin permitir que me hiciera cínico. Porque lo fácil es burlarte, lo difícil es sostener la memoria sin venderla. Y yo ya tenía un enemigo que olía mi miedo como perro. El pueblo siguió con su vida. Escuela, partidos, chismes, lluvias. Pero desde esa madrugada, cada vez que veía una vela encendida, ya no pensaba bonito, pensaba límite. Cada vez que olía copal, ya no pensaba tradición, pensaba alarma. Y cada vez que escuchaba a alguien decir «son puras costumbres», yo recordaba el costal de don Laureano y entendía que hay costumbres, que se defienden como se defiende una casa, y lo peor, empecé a sentir que el altar me miraba a mí, no con ojos, con ausencia, con una pregunta muda. ¿Vas a recordar o vas a negociar? En el pueblo, después de aquella madrugada, mi vida siguió normal solo por fuera. Por dentro algo quedó abierto. Yo intentaba ser el mismo chamaco. Escuela, fútbol, risas, canciones con groserías a todo volumen. Pero cada vez que pasaba junto al cuarto de mi abuela y veía la luz de la vela como un ojo entornado, sentía que alguien me jalaba,
de la camisa desde el otro lado del tiempo. Y eso no se presume con tus compas. Eso se esconde. Mi padre, en cambio, se volvió más duro. No hablaba de don Laureano como si nombrarlo lo hiciera real. Pero lo veía. A veces, cuando yo salía a la tienda, encontraba a mi padre parado en la puerta, mirando hacia el camino del panteón, con el ceño fruncido como si esperara que de la nada apareciera un cobrador. Mi madre estaba rara, más callada pero más atenta, como si hubiera empezado a escuchar cosas que siempre habían estado ahí. Y mi abuela estaba feliz. Sí, feliz. Como si por fin el destino la hubiera volteado a ver y le hubiera dicho: ahora sí, doña Tomasa, se arma. Se la pasaba preparándolo todo con una disciplina casi militar. Compraba copal, guardaba cerillos, remendaba manteles, limpiaba las fotos con un trapito humedecido como si acariciara piel. Yo le pregunté un día por qué le importaba tanto. Porque neta, ¿quién se emociona por limpiar una foto vieja? Mi abuela me contestó sin voltear. Porque al limpiar la cara de un muerto, también limpias el camino del vivo. Y luego soltó la frase como si fuera un cuchillo aventado al aire. Y tú traes el camino bien enlodado, Eulalio. Me ardió. Le dije que ya dejara sus insinuaciones, que yo estaba bien. Ella no se enojó, solo me dio una mirada que te desnuda sin tocarte. ¿Bien? ¿Si te tiemblan las manos cuando hueles copal? Yo me quedé callado. Porque era cierto. Ese año, por primera vez, yo quería entender, y esa curiosidad me daba vergüenza. Porque entender era acercarte, y acercarte era aceptar que había algo poderoso ahí. Algo que no cabía en mis burlas adolescentes. Entonces, llegó noviembre como llega siempre en el pueblo. Con tardes doradas, con el aire cambiando, con el mercado estallando en naranja. Cempasúchil por todos lados como si la tierra sangrara flores. Calaveritas, pan de muerto, papel picado moviéndose como banderas de otro mundo. Pero ese noviembre traía algo extra. Don Laureano apareció con más fuerza que nunca. Su puesto creció. Ya no vendía solo veladoras y rosarios. Ahora ofrecía servicios, y no lo escondía tanto. La gente lo buscaba, sobre todo la gente desesperada. Él sí te lo trae, decían. Él sí te hace que sueñes con el difunto. Él sí te da señales. Él sí conoce al Padre. La última frase me dio un golpe en el estómago. Él sí conoce al Padre. Porque ahí estaba la clave sucia del asunto. Don Laureano no era solo un profanador. Era un competidor que se estaba metiendo en el terreno de la fe. Y la fe, cuando se contamina, huele peor que un cadáver. La iglesia del pueblo era vieja, de piedra gris y campanas cansadas. El padre se llamaba Padre Hilario, un hombre de voz suave y manos limpias, de esos que parecen siempre recién peinados. A mí me caía medio bien. No por santo, sino porque te hablaba como persona, no como regaño. Pero esa temporada, el padre Hilario empezó a mencionar las tradiciones con un tono raro, como si fueran un animal que hay que amarrar. Recuerden, dijo un domingo, que la fe verdadera no necesita excesos, que hay prácticas que se desvían, que hay quienes confunden a los muertos con otras cosas. No dijo ofrenda, pero la dijo, porque medio pueblo giró la cabeza hacia donde estaba mi abuela sentada, tranquilísima, como si le hubieran servido su café. Y yo vi, desde el fondo, a don Laureano parado cerca del altar mayor, sonriendo con la misma sonrisa de costal. Esa tarde mi abuela me mandó por velas. Yo fui con el estómago apretado, y cuando pasé frente al puesto de don Laureano, él me llamó con un chasquido. Eulalio, dijo, ya creciste. Me quedé quieto. Algo en mí quería correr. Otra parte quería verlo de cerca, como se mira una víbora, para saber dónde tiene los colmillos. ¿Qué quiere? Le solté. Don Laureano sacó una veladora envuelta en tela negra. La puso sobre la mesa como si fuera joya. ¿Te acuerdas del susto aquella noche? Dijo. No te culpo. Hay gente que no aguanta. Pero tú sí aguantaste. Porque ya probaste. Otra vez la frase. La misma maldición. No le debo nada, dije. Él se rió suave. Todos le debemos algo a la muerte, muchacho. La diferencia es quién cobra. Se inclinó. Tu abuela te está entrenando. Pero ella ya está vieja. Y lo viejo se rompe. Conmigo tú tendrías futuro. Me dio asco. Y también me dio rabia que dijera futuro como si la memoria fuera una inversión. ¿Futuro de qué? Escupí. Don Laureano alzó un dedo como maestro. De poder, de respeto, de dinero. ¿O tú crees que la gente viene conmigo nomás por bonita mi cara? La gente quiere respuestas. Quiere ver, quiere oír. Y yo les doy. Yo miré la veladora negra, y por un segundo imaginé cómo sería tener una respuesta sobre Mateo, una prueba, un sueño claro, un signo en la mañana. Y ese pensamiento me dio miedo, porque me gustó. Entonces don Laureano soltó el golpe final, el twist que me partió la adolescencia. Además, yo sé dónde anda tu tío. El mundo se me encogió. Sentí el patio girar.
El olor a flores se volvió basura. ¿Qué dijo? Pregunté, pero mi voz no era mía. Don Laureano sonrió como quien pesca. Lo que oíste. Tu tío Mateo no se lo tragó la nada, se lo tragó gente. Y esa gente deja rastros. Yo lo sé leer. Quise pegarle, quise gritarle, quise correr a contárselo a mi mamá, quise vomitar. Pero don Laureano me agarró por el hombro con una confianza que se sentía sucia. Tranquilo, muchacho, no te me vayas a descomponer. Piénsalo, la ofrenda de tu abuela es bonita, pero no devuelve, la mía sí habla. Ahí entendí el tipo de rivalidad que estaban haciendo en mí. No era solo abuela contra don Laureano, era una guerra por el alma de mi familia, y yo era el campo de batalla. Esa noche, cuando le conté a mi abuela lo que me dijo, ella no se sorprendió, se puso pálida, eso sí, pero no por miedo a don Laureano, por miedo a mí. ¿Qué sentiste cuando te lo dijo? Preguntó. Sentí que quería creerle, confesé con vergüenza. Mi abuela cerró los ojos como si le doliera una muela vieja. Eso es lo que él vende, dijo. Novelas, no huesos. Vende la esperanza sin freno. Y la esperanza sin freno es gasolina. Yo apreté los puños. ¿Y entonces qué hago? Mi abuela abrió un cajón y sacó un librito chiquito, gastado. No era Biblia. Era un cuaderno con letra antigua. Me lo puso en las manos. Esto era de tu bisabuela, dijo. Aquí está el orden del altar, los rezos, los significados. No es magia, es memoria con disciplina. Lo abrí. Había dibujos de cómo acomodar niveles, notas sobre agua, sal, copal, velas, comida. Había hasta consejos de qué hacer si alguien mueve cosas del altar. ¿Alguien mueve cosas? Pregunté. Mi abuela me miró con la cara más seria que le he visto en la vida. Los vivos, Eulalio. Los vivos roban. Los vivos contaminan. Los vivos meten miedo. Por eso un altar se cuida como se cuida un niño. Ese fue el primer paso de mi llegada a Dios, aunque yo todavía no lo sabía, porque yo no llegué a Dios por un rayo divino. Llegué por asco, por rabia, por la necesidad de defender algo que, aunque me daba miedo, era mío. Pero faltaba el golpe que termina de voltearte, y llegó rápido. Una semana antes del Día de Muertos, mi madre desapareció por unas horas. No desapareció tipo crimen, simplemente no estaba. No volvió de la tienda, no contestaba, no la encontrábamos con las vecinas. Mi padre se puso como animal enjaulado. Yo salí a buscarla por calles, por el mercado, por el camino al lago. La encontré al atardecer, sentada en una banca afuera de la iglesia, con los ojos rojos y las manos apretadas como si sostuviera algo invisible. ¿Dónde estabas?, le dije casi gritando. Mi madre me vio y su cara se rompió. Fui con don Laureano, confesó. Sentí que me escupían en la cara. ¿Qué? ¿Por qué? Mi madre tragó saliva. Me dijo que podía ayudarme a soñar con Mateo, murmuró, que podía decirme si sufrió, si pidió por mí. Yo la miré y no pude odiarla, porque vi el agujero en sus ojos, un agujero de años. ¿Y qué te dio?, pregunté temiendo la respuesta. Mi madre sacó del bolsillo una bolsita de tela con un polvo gris y una veladora negra, igualita a la que me mostró a mí. Dijo que la prendiera sola, dijo. Que no le dijera a nadie, que si la ofrenda está bien cerrada, esto la abre. Me ardió el estómago. Eso no se hace. Mi madre lloró bajito. ¿Y qué sí se hace, Eulalio? ¿Esperar? Rezar, poner pan, yo ya hice todo. Yo ya hice todo y él no regresa. Ahí fue cuando la compasión y el miedo se mezclaron, porque entendí que don Laureano no solo competía contra mi abuela, competía contra el cansancio de esperar. Y el cansancio a veces gana. Me llevé a mi madre a casa. Mi abuela la vio entrar con la bolsita y la veladora y su cara no se hizo de coraje. Se hizo de tristeza. Esa tristeza que no humilla pero sí pesa. Hijita, dijo mi abuela, y le tomó las manos. Eso no es camino, eso es atajo. Y los atajos en la muerte siempre cobran doble. Mi madre rompió en llanto. Yo solo quiero saber. Mi padre, que acababa de llegar, vio el paquete y explotó. ¿Qué es eso?, rugió. Mi madre no respondió. Mi abuela sí. Veneno. Mi padre se volteó hacia mi madre con una furia vieja. Te dije que dejaras esas cosas. Te dije que la iglesia... Mi abuela golpeó la mesa con la palma. No uses a Dios para gritarle a tu mujer, escupió. Si vas a hablar de iglesia, aprende primero lo que es compasión. El aire se cortó. Mi padre se quedó quieto como si lo hubieran cacheteado. Yo pensé que ahí se acababa. Pero no. Mi padre agarró la veladora negra y la iba a tirar al suelo. Mi madre gritó, ¡no!, como si tirara a Mateo. Yo me quedé congelado. Y mi abuela, en un movimiento rápido, le arrebató la veladora, la envolvió en un trapo y la metió en una olla de agua con sal, como si estuviera apagando algo vivo. Eso no se rompe, dijo. Eso se neutraliza. La palabra me dio escalofrío. Neutralizar, como químico. Mi abuela me miró. Ve por copal, ordenó. Y trae la cruz de palma.
Yo obedecí sin pensar. Mis piernas se movieron solas, como si en mí ya hubiera empezado otro tipo de obediencia, la de proteger. Esa noche mi abuela hizo algo que parecía misa, pero no era misa. Era doméstico, era íntimo, era brutalmente serio. Prendió copal, no por olor bonito, sino como si el humo fuera un muro. Puso agua con sal en las esquinas del cuarto, abrió el cuaderno viejo y empezó a rezar palabras que no eran Padre Nuestro tal cual, sino una mezcla. Católico, indígena, familiar, una fe con acento mexicano. Mi padre miraba con cara de esto es locura, pero no interrumpió, porque mi madre, por primera vez en años, se quedó quieta y escuchó, como si algo dentro de ella, por fin, encontrara un ritmo. Y yo sentí que me estaba asomando a un Dios que no estaba en el techo de la iglesia, sino en el humo del copal y en el temblor de la voz de mi abuela. Un Dios que no despreciaba la memoria, un Dios que no se ofendía por la comida, un Dios que entendía que para este pueblo recordar es rezar. En medio de ese silencio pasó algo raro. No voy a decir que vi un fantasma, no soy de esos, pero sí pasó algo. La vela del altar, la normal, la blanca, parpadeó 3 veces, aunque no había aire, y el vaso de agua hizo una ondita, como si alguien hubiera soplado despacio encima. Mi madre lo vio, yo lo vi, mi abuela lo vio. Nadie dijo nada. Pero el cuarto se llenó de una emoción que no era susto. Era satisfacción, como cuando buscas algo por años y de pronto encuentras una señal mínima, una migaja que te dice, no estás loco, no estás solo. Y al mismo tiempo me dio asco, porque recordé el diente, porque recordé el costal, porque entendí que don Laureano podía imitar señales usando basura humana, podía falsificar lo sagrado con materia. Ahí, justo ahí, se me prendió el conflicto en el pecho como fuego. ¿Cómo distinguir la puerta de la trampa? Cuando terminó el rezo, mi abuela no cerró con un amén triunfal, solo apagó el copal, acomodó la foto de Mateo y le dijo a mi madre, si él viene, viene limpio, si no viene, no lo forzamos, pero no le abrimos a cualquiera. Mi padre soltó por fin una frase que no esperaba. ¿Y si don Laureano sabe algo de Mateo? Mi abuela se quedó inmóvil. Luego dijo, puedes saber, lo que conviene que sepas. Y me miró a mí directo. Y puede usar tu hambre para volverte suyo. Esa noche dormí poco. Soñé con caminos de pétalos naranjas que se volvían gusanos. Soñé con velas negras derritiéndose como carne. Soñé con una foto de Mateo abriendo los ojos y señalándome. Pero no con cariño, sino con urgencia, como si me dijera, no te vayas por ahí. Al amanecer, me levanté con la boca seca y una decisión que me asustaba. Yo iba a enfrentar a don Laureano, no a golpes, no con valentía de película, con algo más peligroso, con fe. Y esa palabra me daba risa antes, ahora me daba miedo, porque la fe no es un sentimiento bonito, es un compromiso, y cuando lo asumes ya no puedes volver a ser tibio, ya no puedes hacerte el neutral, ya no puedes decir yo nomás estaba viendo. Ese mismo día fui a la iglesia, no por arrepentimiento, por estrategia. Me senté en una banca, esperé a que la misa terminara, vi al padre Hilario saludar gente, sonreír, bendecir bebés. Cuando se acercó yo le dije, Padre, ¿usted cree en las ofrendas? Su cara cambió apenas, como si hubiera pisado un clavo. Son tradiciones, dijo con esa voz suave. ¿Sí o no? Insistí, joven y necio. El padre se acomodó la estola, incómodo. La iglesia enseña, empezó. Yo lo corté, temblando. Mi tío desapareció. Mi mamá está rota. Y don Laureano anda vendiendo velas negras que abren la ofrenda. ¿Eso también es tradición? El padre Hilario parpadeó rápido. Miró hacia la puerta como asegurándose de que nadie escuchara. Y entonces soltó, bajito como confesión. Ten cuidado con ese hombre. Eso fue todo. Pero en esas 5 palabras escuché algo más grande. El padre sabía, y si sabía y no hacía nada, entonces ¿quién estaba del lado de quién? Yo salí de la iglesia con una sensación nueva, amarga. La institución era grande, pero el altar de mi casa era más valiente, porque mi abuela no se escondía detrás de frases, ella ponía límites. Esa fue mi entrada real al terreno de Dios mexicano, un Dios que convive con la muerte sin romantizarla, un Dios que no le tiene asco a la cocina, un Dios que entiende que el dolor necesita rito para no volverse locura. Y también fue mi entrada al terreno del enemigo, un hombre que se disfraza de guía espiritual para vender poder. Esa noche don Laureano me esperaba, no en mi casa. En el camino al panteón, junto a un puesto de flores cerrado, estaba recargado como si supiera que yo iba a pasar. ¡Qué milagro!, dijo. El muchacho ya anda buscando respuestas. Yo me detuve, el corazón me golpeaba las costillas. Dígame lo de Mateo, solté sin respiración. Don Laureano sonrió despacio, disfrutando. Ah, dijo. Ya estamos hablando como adultos.
Se acercó un paso, olía a cigarro viejo y a algo más, como tierra mojada. Te voy a decir, prometió. Pero no aquí, ven mañana, de madrugada, solo, y trae una foto de él. La que usan en la ofrenda. Se me apretó la garganta. ¿Por qué solo? Don Laureano se inclinó y su voz fue casi cariñosa. Porque lo sagrado se revela en secreto. Y luego soltó la última puntada, el veneno más fino. Tu abuela no quiere que lo encuentres, ¿sabías? Porque si lo encuentras, su altar pierde poder, y ella vive de ese poder. Sentí una furia instantánea, quise gritarle que estaba mintiendo, pero la frase se me quedó pegada como chicle, porque tenía forma de duda, y la duda cuando ya estás cansado se siente como descanso. Me fui a casa con esa frase clavada. Mi abuela estaba en el cuarto acomodando flores. No levantó la vista. «Ya te habló», dijo, como si lo hubiera visto en el humo. Yo tragué saliva. Sí, ella dejó las flores, me miró y «¿Ya te sembró algo?», añadió. Yo no contesté, porque sí, me había sembrado. Mi abuela tomó el cuaderno viejo y lo abrió en una página marcada. Cuando alguien quiere robarte la fe, dijo, primero te roba la confianza. Se acercó al altar, encendió copal y sin mirarme me lanzó la pregunta que me quemó. ¿Vas a ir? Yo apreté los dientes. Y en ese silencio por primera vez sentí lo que de verdad es venir a Dios. No sentir paz, sino elegir bando. No dormí. No porque fuera valiente, sino porque la cabeza me zumbaba como si trajera un enjambre adentro. La frase de don Laureano, tu abuela vive de ese poder, se me pegaba y se despegaba. Como una mosca necia, mi abuela no me persiguió con sermones. Eso era lo peor. Me dejó pensar, me dejó pelear conmigo mismo, como si supiera que la fe que se impone se pudre, y la fe que eliges, esa se queda. A las 3 de la mañana me levanté, la casa olía a frío y a masa. En el cuarto de mi abuela, la vela seguía encendida, como si nunca durmiera. Yo me quedé parado en la puerta un segundo, esperando que ella me detuviera. No lo hizo. Así que fui a la sala, agarré la foto de Mateo del altar, la de su cara seria, la mirada fija, y la envolví en una playera. Me la metí bajo el brazo como si cargara un pecado. Cuando abrí la puerta, escuché la voz de mi abuela, suave desde la oscuridad. Si cruzas, cruzas con respeto, no con hambre. No supe qué contestar. Nomás asentí, aunque ella tal vez ni me veía. Salí al camino. El pueblo era otra cosa a esa hora. Sin perros ladrando, sin radios, sin risas, solo el rumor del lago y el crujido de mis pasos en la grava. El cielo estaba negro, pero no vacío. Las estrellas se veían como agujeros. Don Laureano me esperaba cerca del panteón, justo donde el camino se angosta y los árboles hacen sombra como dedos. Traía una lámpara y un costal. Lo vi y sentí un golpe de asco, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente. «Eso», dijo señalando el bulto bajo mi brazo. «Dámela». Yo no se la di, me quedé firme. «Usted dijo que me iba a decir», contesté. Don Laureano sonrió como quien tolera a un niño. «Te voy a decir, pero primero, tienes que dejar que el camino se abra». Se arrodilló y empezó a trazar algo en la tierra con sal y ceniza. Era una especie de círculo con líneas, como un dibujo de esos que te advierten que no cruces. La lámpara hacía sombras largas. El costal estaba a un lado, y yo juraría que dentro había algo que pesaba raro, como si no fuera solo objetos. «¿Qué está haciendo?», pregunté, y mi voz se rompió tantito. «Lo que tu abuela finge que hace», respondió sin voltear, «no más que yo sí sé». Me dio un escalofrío, porque en ese momento me di cuenta de algo. Él hablaba con desprecio de mi abuela, pero también con envidia, envidia pura, como si odiara que ella tuviera algo que él jamás iba a tener. Legitimidad en la comunidad. Amor verdadero. El círculo quedó listo. Don Laureano levantó la veladora negra y la puso al centro. «Ahora sí», dijo, «pon la foto aquí mirando hacia el norte». Yo apreté la playera, dudé. Y esa duda fue mi primera resistencia real. Una parte de mí gritaba, «hazlo para saber». Otra parte gritaba, «no, te van a usar». La tercera parte, la más fea, pensaba en mi madre llorando y decía, «si esto sirve, ¿qué importa?». Y ahí entendí el punto exacto en el que la gente se pierde. Cuando el dolor te convence de que cualquier cosa es justificable, don Laureano extendió la mano impaciente. «Ya», ordenó, y su voz perdió lo amable. Yo iba a moverme, pero entonces pasó algo que no estaba en su plan. Del lado del panteón se escuchó un canto, bajito al principio, como viento, luego más claro. Voces rezando en coro con una melodía antigua, rasposa, de pueblo. Don Laureano se congeló. Sus ojos se abrieron. «¿Qué chingados?», murmuró. Las voces venían acercándose. No eran muchas, pero sonaban juntas, como si el camino tuviera garganta. Y entre ese canto yo reconocí una voz, la de mi abuela. Y no venía sola. Yo no la había visto salir. Pero ahí estaba,
avanzando entre sombras, con un brasero de copal en las manos y dos señoras del barrio atrás, y un hombre cargando una cruz de palma, y hasta un chavo con una campanita. No era un grupo de choque. Era algo peor para don Laureano. Era comunidad. Mi abuela se detuvo a unos metros del círculo. El humo de copal le rodeaba la cara como corona. Sus ojos estaban fríos. No se trabaja en secreto cuando se trata de muertos, dijo fuerte, para que el aire la oyera. El secreto es para la vergüenza. Don Laureano se puso de pie de golpe. Por primera vez se le veía el colmillo. Doña Tomasa, escupió. Usted no manda aquí. Mi abuela lo miró como si mirara una cucaracha con traje. Yo no mando, repitió. Pero sí cierro. Y levantó el brasero. El humo se metió por la nariz como un golpe. Dulce, pesado, áspero. Las señoras empezaron a rezar en voz alta, y el hombre de la cruz la clavó en la tierra a un lado del círculo, como si marcara territorio. Don Laureano se rió con nervio. «Puro teatro», gritó. «Se creen santas, pero bien que vienen conmigo cuando nadie las ve». Una de las señoras, doña Meche, dio un paso al frente y le escupió al suelo. «¡Mentiroso!». Eso fue un chispazo, porque la palabra mentiroso en boca de una mujer mayor en un pueblo pesa como sentencia. Don Laureano se volteó hacia mí, y su mirada cambió de promesa a amenaza. «Diles que tú viniste», me exigió. «Diles que tú querías saber. Diles que tu abuela te manipula». Todos me miraron. El coro de rezos bajó un poco, como si el pueblo aguantara la respiración dentro del panteón. Ahí estaba mi acto de fe real, no frente a una imagen bonita, frente a una trampa. Yo saqué la foto de Mateo y la sostuve. El papel temblaba. «Yo vine», dije. «Sí». Sentí a mi madre, a mi padre, a todos, aunque no estuvieran ahí, como si su historia me empujara a la espalda. «Pero no vine a venderlo», añadí, y mis palabras me sorprendieron a mí mismo. «Vine a protegerlo». Don Laureano se puso rojo. «¿Proteg? ¿De qué? ¿De mí?», se burló. «Si yo soy el único que puede ayudarte, chamaco». Mi abuela dio un paso más cerca del círculo, y su voz se volvió cuchillo. «Eulalio, la foto vuelve a casa. Eso no se usa para abrir puertas ajenas. Eso se usa para marcar quién eres». Yo asentí y empecé a caminar hacia mi abuela. Don Laureano intentó interceptarme, pero el hombre de la cruz levantó el brazo y lo detuvo sin tocarlo, solo con presencia. En ese instante don Laureano cambió de estrategia. Dejó de actuar como brujo y actuó como comerciante. «¿Quieren guerra?», dijo sonriendo. «Órale, se las doy». Agarró la veladora negra del círculo, la apretó tan fuerte que la cera se le quebró, y la aventó hacia el panteón. La veladora se rompió al caer, y de adentro salió algo. No era solo mecha, era un paquetito envuelto, húmedo. Algo que olía mal, aunque estuviéramos a metros. Algo que no pertenecía al aire. Doña Meche soltó una arcada. El chavo de la campanita se tapó la boca. Yo sentí el asco subir como ola. Mi abuela no se movió, solo dijo bajito para que él lo oyera. «Ahí está tu verdad». Don Laureano levantó las manos, teatral. «Es para amarrar el camino. Así se hace, así funciona». Mi abuela lo miró con desprecio absoluto. «Funciona para los que creen que el alma se compra con carne». Y entonces, sin avisar, hizo algo que yo no esperaba. Se volteó, no hacia don Laureano, sino hacia el panteón, hacia las tumbas, hacia la oscuridad, y habló en voz alta, como si estuviera hablando con gente viva. «Los que vienen con amor, entren. Los que vienen con negocio, quédense fuera». Yo sentí la piel de los brazos erizarse, porque el aire cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar loco. El silencio se volvió más pesado, como si alguien hubiera puesto una manta húmeda encima de todos. Don Laureano tragó saliva, y ahí se reveló la verdad más cruda del personaje. Él no era valiente, era hambriento. La hambruna te hace audaz, pero no te hace fuerte. Él retrocedió un paso mirando el paquete que había salido de la veladora, como si de pronto también le diera asco a él, como si su propia mentira le hubiera regresado el golpe. Mi abuela levantó el brasero y lo acercó al círculo. El humo cubrió la sal, la ceniza, la tierra rayada, y empezó a rezar, pero no como en misa, sino como se reza en México cuando se mezcla todo. Católico, antiguo, familiar. No era un conjuro, era una declaración. «Esta casa de muertos no se vende», dijo. «Esta puerta no se renta». Don Laureano, humillado, se encaró. «Usted cree que por poner pan y flores ya está del lado de Dios. La iglesia no aprueba eso». Mi abuela soltó una risa seca. «¿La iglesia?», repitió. «La iglesia aquí tiene dos caras, la de piedra y la de cocina. Y Dios come en las dos». Y entonces lo nombró. Eso fue el twist que me dejó helado. «Padre Hilario», dijo fuerte, mirando hacia la oscuridad como si supiera que alguien estaba escondido. «Ya salió tu negocio». Un murmullo recorrió a los que estaban conmigo. Yo me quedé frío.
¿Qué? La sombra junto a la barda del panteón se movió. Una figura salió despacio, como si quisiera pasar desapercibida. Era el padre Hilario. Traía su suéter y su cara de yo no estaba haciendo nada, pero sus ojos no podían sostener la mirada de mi abuela. Don Laureano sonrió triunfante. ¿Ve? Dijo señalándolo. El padre está conmigo. Él sabe que lo suyo es superstición. Mi estómago se revolvió, o sea que era cierto. O por lo menos había algo. El padre Hilario alzó las manos, calmado. Doña Tomasa, no es momento. Mi abuela lo cortó. ¿No es momento? ¿Cuándo es momento de decir que usted bendice veladoras negras con materia adentro? El padre se puso pálido. Eso no, empezó. No mienta, gritó doña Meche. Mi comadre compró una, y desde entonces no duerme. Sueña con gusanos. El padre Hilario intentó dar un paso atrás. Don Laureano lo jaló del brazo como recordándole quién manda. Y ahí entendí el verdadero conflicto. Don Laureano no estaba solo. Se había metido en la grieta de la institución. Había encontrado un sacerdote débil, o comprado, o asustado. Y con eso quería ganar legitimidad. Quería aplastar la ofrenda doméstica con un sello oficial. Mi abuela, en cambio, no tenía sello. Tenía pueblo. El padre Hilario, con la voz quebrada, dijo, Yo solo quería que la gente regresara a la iglesia. Que dejaran excesos. Mi abuela lo miró con una compasión durísima. ¿Y para que regresen les vendes miedo? ¿Les vendes carne escondida? ¿Les vendes el atajo? El padre bajó la vista. Don Laureano apretó su hombro, poseyéndolo. Y entonces don Laureano hizo algo todavía más sucio. Miró directo a mí y dijo, Tu tío Mateo no está muerto. Todo el mundo se quedó quieto. Mi corazón se detuvo un segundo. Don Laureano apuntó hacia el camino del lago. Está vivo. Lo tienen. Y yo puedo decirte quién. Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Di un paso. El hambre, esa gasolina, me jaló. Mi abuela dijo mi nombre. Suave. Eulalio. Pero don Laureano ya había encendido la mecha dentro de mí. Me estaba mostrando el premio de la trampa. Y entonces soltó el precio. Pero para eso, dijo, vas a traerme la ofrenda completa. La de tu casa, las fotos, las cosas, el cuaderno viejo, todo. Y la vas a poner aquí, bajo mi mano, para que el camino no se cierre. Sentí un mareo. O sea, quería desarmarnos. Quitarnos la defensa. Robar el mapa. Mi abuela respiró profundo. Y ahí vino su jugada más peligrosa. Un twist de los que no se hacen si no estás dispuesto a perder algo. ¿Quieres la ofrenda? Dijo ella calmadísima. Te la doy. Yo la miré espantado. Abuela, no. Ella me lanzó una mirada que me cayó. Pero no la vas a usar para abrir puertas ajenas. Siguió. La vas a usar para que el pueblo vea qué eres. Se volteó hacia mí. Ve por el mantel. El grande, el de los bordados rojos. Y tráeme el agua, la sal, el pan. Aquí, en el panteón. Yo no entendí, pero obedecí. Corrí a casa como si me persiguiera el diablo. Cuando regresé, el panteón ya estaba lleno de más gente. La noticia había corrido como fuego. Don Laureano está haciendo cosas. El padre anda metido. Doña Tomasa lo enfrentó. La gente se amontonaba con velas normales, no negras. Con flores, con fotos. Como si todos, de pronto, sintieran que su memoria estaba bajo ataque. Mi abuela extendió el mantel en el suelo, en la entrada del panteón. Ahí, frente a todos, sin miedo, sin secreto. Y empezó a armar una ofrenda pública, pero con espíritu doméstico. Cada gesto era claro, didáctico, como si estuviera predicando sin púlpito. Agua, primero, para el cansancio del camino. Sal, para que el cuerpo no se corrompa en el recuerdo. Velas blancas, para que el que viene no tropiece. Copal, para que el aire se limpie de negocio. Pan, porque el amor también alimenta. La gente miraba como hipnotizada, porque eso es la ofrenda cuando se hace bien. No es decoración. Es catecismo de la tierra, una misa de mesa. Yo veía a don Laureano al fondo con su cara endurecida. El padre Hilario temblaba, porque entendía que estaba perdiendo el control. Mi abuela alzó la voz y habló como si fuera sermonera, pero sin sonar a regaño. Sonó a verdad. Nos dijeron que esto era pagano, dijo. Nos dijeron que esto era brujería. Pero miren bien, ¿qué hay aquí? Hay agua, hay sal, hay luz, hay pan. ¿Eso es pecado? ¿O pecado es vender la desesperación? La gente murmuró fuerte. Una señora levantó una foto. Mi hijo. Otro señor levantó otra. Mi mamá. El panteón se volvió un mar de rostros. Y ahí, en medio de esa ola, don Laureano se quedó chiquito. Porque su negocio funcionaba cuando cada quien estaba solo. Pero la comunidad junta, eso lo mata. El padre Hilario intentó recuperar autoridad. Hermanos, por favor, esto no es... Mi abuela lo interrumpió sin gritar. Usted, bendijo velas negras, dijo. ¿Sí o no? El padre abrió la boca. No salió nada. Y esa nada fue su confesión.
Don Laureano se adelantó furioso y quiso patear el mantel, literal. Levantó el pie para arrasar. Yo me moví sin pensar y me puse enfrente. Sentí el golpe del aire en la cara. Él se detuvo a centímetros. Nuestros ojos se encontraron. Yo vi algo raro en él, no solo enojo, pánico, porque si pateaba el altar, se volvía enemigo del pueblo completo. Y eso, ni con dinero se arregla. Me escupió al suelo. Te crees muy santo, gruñó, pero ya probaste. Y el que prueba, siempre regresa. Me dio náusea, pero me sostuve. Yo probé por accidente, respondí, y me tembló la voz. Usted lo hace a propósito. Ese fue mi primer sermón real. No bonito, no elegante, pero mío. Don Laureano se rió y volteó hacia la gente. ¿Y ustedes le creen a un chamaco? A un chamaco que vino conmigo de madrugada. La gente volteó hacia mí, y yo sentí la vergüenza subirme como fiebre. Entonces mi abuela hizo algo que no esperaba. Me puso la mano en el hombro frente a todos. Sí, dijo, mi nieto fue. Un murmullo. Y regresó, continuó, porque el camino del negocio es rápido, pero apesta. Y el camino del amor tarda, pero limpia. Ese regresó me salvó, porque cambió el relato. No era cayó, era volvió. Y volver, en la fe, es victoria. En ese momento el padre Hilario dio un paso, como si quisiera huir. La gente abrió paso, pero no con respeto, con juicio. Doña Meche le gritó, «Padre, ¿cómo nos va a vender eso?» El padre levantó las manos y su voz se quebró. Yo no sabía lo de la materia. Don Laureano lo miró con odio. Sorprendido por la traición, el padre se estaba soltando. «¿Ah, no?», escupió don Laureano. «Si tú me conseguiste las firmas para vender afuera de la iglesia». La frase cayó como piedra. Firmas. O sea, permiso. O sea, complicidad. La gente se encendió. No a golpes. Todavía. Pero sí con esa furia que se vuelve pared. Mi abuela, calmada, dijo, «Esto no se arregla con pleito. Se arregla con verdad». Se agachó. Tomó la foto de Mateo y la puso en el altar público, al centro. «Este es mi desaparecido», declaró. Y no se usa para negocio. Se usa para pedir justicia. Justicia. Esa palabra cambió todo. Porque la ofrenda en México no es solo para recordar bonito, también es para exigir que el muerto o el desaparecido tenga nombre. Y eso, para los que viven de la oscuridad, es peligro. Don Laureano apretó los dientes. «Tu Mateo no va a volver», dijo con una crueldad ya sin máscara. «Y si sigues jugando a la santa vas a perder más». Mi abuela lo miró con serenidad fría. «Eso lo veremos», respondió, «porque a los que se creen dueños de la muerte, los persigue su propia sombra». Entonces sucedió lo que nadie esperaba. Del costal de don Laureano salió un sonido, otra vez, pero ahora más claro, un golpeteo, como si algo duro chocara contra algo duro. La gente lo oyó, se hizo silencio. Don Laureano se quedó quieto. Su mano se fue al costal instintivamente. Yo sin pensar di un paso y jalé la boca del costal un poquito. No vi monstruo, vi lo peor. Huesos. No un esqueleto completo, pero sí piezas sueltas, envueltas en trapos. Pequeñas, algunas parecían humanas. Y entre ellas un frasquito con polvo gris. El asco me tumbó. Me fui de rodillas. Me ardieron los ojos. No era miedo. Era repulsión pura. La sensación de estar viendo lo que no deberías ver nunca. La gente reaccionó como ola. Gritos, llanto, maldiciones. «Profanador», chilló alguien. El padre Hilario se llevó las manos a la cabeza. Don Laureano intentó arrancarme el costal, pero el hombre de la cruz lo sujetó por el brazo y ya no fue simbólico. Lo agarró de verdad. Don Laureano empezó a forcejear, loco. «¡Suéltenme! No saben lo que hacen. Eso no es robo, es trabajo». «Trabajo», repitió mi abuela, y su voz era pura tristeza. «Sí, trabajo de demonio». Ahí, frente al altar público, se rompió el hechizo de don Laureano. Ya no era el que da señales, era el que carga huesos como mercancía. La gente quiso lincharlo, literal. Yo vi manos levantarse, vi ojos fuera de sí. Y aquí viene la parte incómoda. Mi abuela los detuvo. Levantó el brasero de copal como un estandarte y gritó, «No». El grito sonó como campana. «Si lo matan aquí», dijo, «se vuelve mártir de su propia mentira, y les va a seguir vendiendo miedo desde la tumba. Que lo juzgue la ley, y que lo juzgue la memoria». Esa fue su grandeza, y su peligro. Porque al no permitir la violencia, ella elevó el conflicto a otro nivel. Ya no era pleito de calle. Era guerra de significado. Don Laureano, detenido, me miró con odio puro. «Te vas a arrepentir», me escupió, «porque yo no soy el único. Yo solo soy el que se atreve. Pero hay más, y tú ya estás marcado». Esa palabra, marcado. Yo sentí que el diente de mi infancia me volvía a crujir en la boca. Llegó la policía del municipio con flojera y miedo, como siempre. Se llevaron a don Laureano, pero no con la firmeza que uno esperaría. Se lo llevaron como quien carga un problema ajeno. Y el padre Hilario,
El padre Hilario se fue por otra puerta, escoltado por silencio. La gente se quedó con una rabia sin dónde caer. Y mi abuela, en vez de cerrar con alegría, hizo algo más fuerte. Siguió la ofrenda. Como si dijera, no vamos a dejar que el asco nos robe esto. Y esa noche, el panteón se llenó como nunca. Las familias pusieron comida, cantaron, lloraron, rezaron, no como espectáculo, sino como resistencia. Yo me quedé junto al altar viendo la foto de Mateo. De pronto entendí que mi historia ya no era solo nieto de doña Tomasa. Era algo más grande. Yo estaba entrando en el papel de guardián, sin querer, pero entrando. Y ahí vino el giro íntimo. Mi madre llegó al panteón, temblando, y se arrodilló frente a la ofrenda pública. Puso una concha de pan frente a la foto de Mateo y susurró, «Perdóname». Yo la abracé. Sentí que su cuerpo estaba ligero, como si por fin dejara de cargar una piedra sola. Mi padre también llegó tarde con cara de derrota. Se acercó a mi abuela y, sin palabras, le puso una mano en el hombro, un gesto mínimo, pero en él había una rendición. Reconocer que la casa no se protege con modernidad, sino con límites. Esa madrugada mi abuela me habló al oído. ¿Ves por qué se respeta?, dijo señalando el altar. No porque la iglesia lo mande, sino porque la gente necesita un lugar donde el dolor sea sagrado y no mercancía. Y por primera vez, yo entendí la pregunta completa que me habías pedido al inicio. ¿Por qué se venera esto incluso dentro de una iglesia mexicana? Porque aquí, la fe no solo vive en el altar del templo, también vive en la mesa de la casa. Y cuando la institución falla, la casa sostiene. Cuando el cura se compra, la abuela resiste. Cuando el negocio ensucia, el copal limpia. La ofrenda es una liturgia mexicana sin permiso oficial, pero con legitimidad popular. Un evangelio hecho de pan y flor. Un aquí estás dicho con comida, no con teoría. Pero la guerra no acabó esa noche, porque don Laureano, antes de que se lo llevaran, dejó sembrada la última amenaza. Hay más. Y si había más, entonces la próxima batalla ya no iba a ser por una veladora negra. Iba a ser por mi abuela, iba a ser por mí. Y eso me dio miedo de verdad. No el miedo de fantasmas. El miedo de los vivos, los que se organizan, los que se vengan, los que no perdonan que les arruines el negocio. Esa noche, mientras el panteón brillaba con miles de velas blancas, yo vi a mi abuela encender la suya con una calma que parecía imposible, y pensé, si alguien se atreve a tocarla, el pueblo se va a partir en dos. La amenaza de don Laureano, hay más, se quedó flotando en el aire como humo que no se va ni con ventanas abiertas. La noche del panteón terminó. Sí. Velas apagándose una por una, familias cargando platos vacíos, niños dormidos en hombros, el copal, pegado a la ropa como un segundo pellejo, pero en el pueblo nadie volvió a dormir igual. Los días siguientes fueron raros, extrañamente silenciosos, como si todos estuviéramos esperando el segundo golpe. En el mercado, cuando alguien compraba pan de muerto, lo hacía rápido mirando alrededor. En la iglesia la gente entraba, pero ya no con la misma confianza. El padre Hilario no salió a saludar a nadie. Y cada vez que sonaban las campanas yo pensaba, ¿a quién están llamando ahora? ¿A Dios o al miedo? Mi abuela siguió con su vida como si nada, y eso me daba más miedo que si se hubiera puesto histérica. Barría, cocinaba, regaba sus macetas, pero ya no dejaba el altar solo, nunca. Aunque saliera por tortillas, dejaba una vela encendida y una cruz de palma recargada en la foto de Mateo, como si eso bastara para decir, aquí no entras. Mi madre volvió a respirar un poco. Yo la veía dormir sin la cara apretada por primera vez en años. Mi padre se volvió menos arrogante, pero más inquieto. Caminaba por la casa con el cuerpo tenso, como perro que huele tormenta antes de que truene. Una tarde llegó un rumor con patas, que don Laureano no se iba a quedar guardado, que ya lo arreglaron, que trae palancas, que el padre lo está moviendo. No supe quién me lo dijo primero. Solo sé que el rumor venía con ese sabor amargo de siempre, el de la impunidad. Esa misma semana, una mañana, vi al padre Hilario saliendo por la puerta lateral de la sacristía, cargando cajas. No era un traslado normal, era huida. 2 hombres lo acompañaban, apurados. Cuando me vio, se detuvo un segundo. Su cara parecía más vieja. Yo me acerqué, sin respeto automático, sin miedo. ¿Ya se va?, pregunté. El padre tragó saliva. Sus ojos evitaban los míos. Me mandaron a otra parroquia, dijo con voz de papel. ¿Y don Laureano? Solté. El padre cerró los ojos como si le doliera. Y entonces dijo algo que todavía me quema. Ese hombre no trabaja solo. Yo sentí que se me helaba la espalda. ¿Quién más?, insistí. El padre apretó los labios, pero la culpa le ganó. Gente que necesita que los muertos no tengan nombre, murmuró. Gente que vive de que el dolor esté desordenado.
No me dio nombres, no se atrevió, pero con eso confirmó lo que mi abuela ya sabía. Lo de don Laureano no era solo un puesto y un costal, era una red. Esa tarde mi abuela me escuchó contarle lo del padre sin interrumpir. Cuando terminé, ella se quedó mirando el altar un buen rato. Luego me dijo, entonces hay que hacer lo que más odian. ¿Qué? Pregunté. Orden, respondió. Y lo dijo como si orden fuera un arma. A partir de ahí mi abuela empezó a moverse distinto, como si su vida entera hubiera estado preparando ese momento. Empezó a visitar casas, no a chismear, sino a enseñar. Pon el agua aquí. No dejes fotos tiradas. La vela no es adorno. No compres cosas negras. No pagues por señales. Iba con su cuaderno viejo bajo el brazo como si fuera un documento sagrado. Al principio la gente se reía, pero luego se fueron sumando. Porque cuando te roban el miedo, te queda la necesidad de agarrarte de algo limpio. Yo la acompañaba, y sin querer me volví su voz joven. La gente me escuchaba diferente por eso. Porque ya sabían que yo había caído en la trampa y había salido. Yo era prueba viviente de que el negocio no era invencible. Lo raro fue ver cómo la iglesia, la de piedra, empezó a acercarse a la iglesia, la de cocina. Sin el padre Hilario, llegó un sacerdote nuevo, el padre Rogelio. Era más joven, más directo, con una mirada de «a mí no me vengan con cuentos». La primera vez que oyó hablar de las ofrendas en las casas, no frunció la nariz. Preguntó, «¿Qué hacen?», dijo. «¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten cuando lo hacen?». Esa pregunta, que parecía simple, fue un giro, porque por años la gente solo había escuchado regaños. «No hagas esto, no mezcles». Y de pronto un cura preguntaba como humano. Mi abuela lo invitó a nuestra casa. Yo pensé que iba a salir mal. Imaginé juicio, condena, sermón. Pero el padre Rogelio se sentó frente al altar como si se sentara frente a una tumba abierta. Con respeto, miró la foto de Mateo, el agua, la sal, el pan, el copal. «Esto», dijo al fin, «es oración con manos». Mi abuela no sonrió. Lo observó como se observa a alguien que podría traicionarte. «¿Y la iglesia?», preguntó retándolo. El padre respiró hondo. «La iglesia aquí», dijo. «No puede seguir hablándole a la muerte como si fuera un tema abstracto. Aquí la muerte entra a la cocina. Y si Dios no entra con ella, entra el negocio». Cuando dijo negocio, mi abuela levantó la ceja. Él sabía, o al menos intuía. «Yo no voy a bendecir velas negras», añadió. «Y si alguien usa mi sotana para vender miedo, se lo voy a arrancar a la vista de todos». Eso fue fuerte, pero yo no me confié, porque en el pueblo las promesas se dicen fácil, y se traicionan más fácil todavía. Y entonces llegó el golpe. Un domingo al amanecer, cuando el aire estaba frío y el café apenas empezaba a oler en las casas, mi madre gritó desde el cuarto de mi abuela. Corrimos. El altar estaba profanado. Otra vez, la foto de Mateo estaba volteada boca abajo, como si lo hubieran castigado. El vaso de agua tenía tierra. La sal estaba mezclada con ceniza negra, y en medio del mantel habían dejado una cosa pequeña, blanca, un diente. El mismo tipo de brillo, el mismo sabor en mi memoria. Sentí ganas de vomitar ahí mismo. Mi abuela entró y se quedó quieta. No tocó nada. Sus ojos recorrieron el altar despacio, como si leyera una carta. «No es amenaza», dijo al fin. «Es mensaje». Mi padre apretó los puños. «¿Quién entró?», rugió. Yo miré la ventana. La reja estaba intacta. La puerta no tenía marcas. Eso fue lo peor. No habían forzado nada. Habían entrado como si tuvieran llave, o como si el pueblo mismo los hubiera dejado pasar. Mi abuela se agachó, tomó el diente con un trapo, lo envolvió y lo puso en un frasco con sal. No tembló. «Quieren que yo me asquee», dijo calmada. «Porque el asco hace que tires todo. Y si tiras todo, ellos ganan». Mi madre lloraba. «¿Y Mateo?», sollozó. «¿Por qué siempre con él?». Mi abuela la miró con una ternura que me rompió. «Porque Mateo es un hueco», explicó, «y los huecos son puertas. Quieren su puerta». Yo sentí que la rabia me hervía. Quería salir a romper cosas, a buscar a don Laureano, a arrancarle la verdad a golpes. Pero mi abuela me detuvo con una sola frase. «¿No te conviertas en su forma de ganar?». Ese día, el padre Rogelio llegó a nuestra casa, vio el altar, el diente, la ceniza, su cara se endureció. «Esto ya no es tradición contra doctrina», dijo. «Esto es crimen». Mi abuela asintió. «Y la memoria también es ley», respondió. El padre propuso denunciar, organizar vigilancia, pedir apoyo de otros pueblos. Mi padre quería arreglarlo a su manera. Yo estaba en medio, con la sangre caliente. Pero mi abuela eligió otra cosa. Esa noche, reunió a varias familias en nuestra casa. No era una junta de política, era una misa de mesa. Pusieron un altar grande, no solo para Mateo, sino para todos los nombres que faltaban. Fotos, muchas, algunas con marcos, otras impresas en papel barato.
Rostros jóvenes, rostros viejos, rostros que miraban desde un tiempo detenido. El copal llenó la sala. El pan de muerto se amontonó, el agua brillaba en vasos alineados como soldados, y la gente empezó a hablar, no a rezar únicamente, a contar. Mi hermano salió y no volvió. Mi hija se fue a trabajar y ya no contestó. Mi papá se lo llevó a la carretera. Cada historia era un golpe, y cada golpe era también un clavo en la tumba del negocio. Ahí entendí el poder real de las ofrendas. No solo llaman a los muertos, también juntan a los vivos, y cuando los vivos se juntan, el miedo ya no se come tan fácil. En medio de esa reunión, mi abuela me pidió que leyera en voz alta del cuaderno viejo. Yo lo abrí. Mi voz temblaba al principio, pero se fue afirmando con cada frase. No era un manual de brujería, era una ética. No se usa lo ajeno, no se lucra con el duelo, no se invoca por hambre, no se abre por desesperación, se recuerda por amor. Cuando terminé, el silencio fue tan denso que me zumbaban los oídos. Entonces escuchamos un golpe afuera, otro y otro. Alguien estaba pateando la puerta. Mi padre se paró como resorte, yo también. Varias señoras se persignaron. La puerta tembló. Una voz gritó desde afuera: «¡Doña Tomasa! ¡Abra! Usted me debe». Mi estómago se hundió. Don Laureano. No sé cómo lo soltaron. No sé quién lo protegió. Solo sé que estaba ahí, con voz de dueño. El padre Rogelio se adelantó, firme. «No abra», dijo. Pero mi abuela ya caminaba hacia la puerta. «Si no abro», respondió ella, «van a decir que escondo, y yo ya no escondo». ¿Abrió? Don Laureano estaba ahí, con dos hombres detrás. No eran del pueblo. Se les veía en la postura, en los ojos, esos ojos que no miran personas, miran obstáculos. Don Laureano sonreía, pero su sonrisa estaba rota por dentro. «Buenas noches», dijo teatral. «Vengo por lo que es mío». Mi abuela lo miró sin parpadear. «Nada aquí es tuyo», contestó. Don Laureano señaló hacia adentro, hacia las fotos, hacia la comida, hacia el copal. «Esto», dijo, «es mío, yo lo inventé, yo lo muevo. Yo sé abrir». El padre Rogelio dio un paso al frente, y su voz fue un golpe. «Usted profanó tumbas. Usted vendió restos humanos. Aquí no». Don Laureano se rió. «¿Y tú quién eres, padrecito nuevo? ¿El héroe? Qué bonito, a ver si te alcanza». Uno de los hombres de atrás sacó algo del bolsillo, no lo levantó como arma de película. Lo mostró apenas, suficiente para que lo viéramos. Frío, metálico, amenaza. Las señoras se echaron para atrás. Mi madre se agarró de mí. El miedo, ese viejo animal, volvió a morder, y entonces mi abuela hizo algo que todavía me eriza la piel. No gritó, no lloró, no suplicó. Caminó hasta el altar, tomó un vaso de agua y se lo bebió despacio, frente a ellos. «¿Qué hace?», escupió don Laureano confundido. Mi abuela dejó el vaso vacío, lo volteó boca abajo y dijo: «Estoy cerrando». Don Laureano frunció el ceño, nervioso, como si esa palabra le doliera. «No puedes cerrar nada», gritó perdiendo el control. «Tú no mandas». Mi abuela lo miró con una paz durísima. «Yo no mando», dijo por tercera vez en esta historia. «Yo cuido». Se persignó. Y luego habló, no a don Laureano, sino a todos nosotros, como si nos estuviera amarrando con una cuerda invisible. «Si me pasa algo», dijo, «no tiren el altar, no se escondan, no compren silencio. Pongan más velas, más nombres, más pan». Mi garganta se cerró. Yo quise decirle que no hablara así, que no invocara la muerte. Pero mi abuela ya estaba en otro nivel. Estaba dejando instrucciones para el futuro. Don Laureano se acercó de golpe, furioso, y la agarró del brazo. «Ya», rugió. «¿Me vas a dar el cuaderno? ¿Me vas a dar el orden?» Yo me lancé, pero uno de los hombres me detuvo, fuerte, con el codo en el pecho. Sentí el aire salir. Mi padre se fue encima y lo empujaron. El padre Rogelio intentó intervenir y lo empujaron también. Todo pasó rápido y lento al mismo tiempo, como cuando sueñas con correr y no avanzas. Don Laureano jaló a mi abuela hacia él como si fuera un trofeo, y entonces ella, con una frialdad que parecía imposible, le dijo algo al oído. No supe qué, pero vi la cara de don Laureano cambiar. Su sonrisa se apagó. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto algo. «¿Qué le dijo?», grité desesperado. Mi abuela me miró a mí y no a él. Y esa mirada era despedida. Don Laureano la soltó como si se quemara. «Vámonos», ordenó a sus hombres, y retrocedió pálido. Se fueron sin llevarse nada. Como si algo, una palabra, un recuerdo, una amenaza más profunda, hubiera volteado el tablero. La casa quedó en silencio. La gente temblaba. Mi madre lloraba. Mi padre respiraba como toro. Yo me acerqué a mi abuela, que estaba de pie, entera, pero con el brazo marcado por los dedos. «¿Qué le dijiste?», le susurré. Mi abuela se sentó. De pronto se veía cansada, como si le hubieran jalado años de golpe. «Le dije la verdad que más odian», respondió. «¿Cuál?».
Mi abuela miró la foto de Mateo, que ya sabemos su nombre, dijo. Se me fue la sangre a los pies. ¿Cómo sabes? Mi abuela tomó el frasco con el diente y lo alzó tantito, porque quien deja un diente, murmuró, deja firma. Y yo he visto esa firma antes, en los rezos falsos. No me dio el nombre esa noche. Y creo que lo hizo a propósito. Porque saber un nombre en un pueblo como este es encender una mecha. Y mi abuela estaba eligiendo la mecha correcta, pero la mecha ya estaba encendida. Los días siguientes fueron tensión pura, como vivir con una tormenta estacionada sobre tu techo. El padre Rogelio avisó a otros sacerdotes. Hubo reuniones, hubo denuncias, hubo rumores de que van a callar a la vieja, de que la van a asustar. Y el pueblo, que normalmente se rompe por chismes, esta vez se unió raro. Con miedo sí, pero unido. Entonces una madrugada mi abuela se enfermó. No fue un medio gripa, fue un colapso. La encontré sentada junto al altar, sudando frío, respirando corto. Sus manos temblaban. Abuela, dije asustado, ¿qué tienes? Ella levantó la vista y me apretó la mano. Copal, susurró. Yo no entendí. ¿El copal? Repetí. Ella señaló el brasero. El olor esa noche era distinto, más amargo, como plástico quemado, como algo que no pertenece. Mi estómago se revolvió. Alguien había contaminado el copal. Ese fue el golpe más sucio, más cobarde, más retorcido. No atacaron con armas en la calle, atacaron el rito. Entraron por la nariz, por la respiración, por la fe misma. Corrimos al doctor del pueblo, luego a una clínica. Mi madre iba rezando como quien se ahoga. Mi padre iba callado, con la cara rota. El padre Rogelio llegó con nosotros y no soltó el rosario. Yo iba con los ojos secos porque cuando el miedo es demasiado ya ni lloras. Mi abuela pasó 2 noches luchando. No deliraba. No decía cosas incoherentes. Decía instrucciones. Que no quiten el agua. Que la sal no falte. Que el mantel no se guarde. Que Mateo no se venda. Yo asentía con el pecho apretado, como si cada palabra fuera un clavo que me estaba pasando el mando. En la tercera madrugada me pidió que acercara mi oído. Eulalio, me susurró, y su voz era como hoja seca. Estoy aquí, dije tragando lágrimas. Te toca, dijo. ¿Qué me toca? Mi abuela sonrió apenas. Ser la puerta, respondió. Y ahí, sin melodrama, sin música, sin frase bonita de película, se fue, como se apaga una vela cuando ya cumplió su noche. No con derrota, con trabajo terminado. Yo sentí una mezcla tan violenta que me dio náusea. Satisfacción amarga, porque entendí que ella había vivido como quería, firme. Interés desesperado, porque yo sabía que lo que seguía iba a ser guerra. Y un asco profundo, porque su muerte olía a trampa de vivos, no a destino natural. La noticia corrió, el pueblo se detuvo, la casa se llenó de gente como no se había llenado ni en fiestas. Llegaron flores, velas, pan, rezos y también rabia. En el velorio, alguien dijo en voz alta lo que todos pensaban. La mataron. Mi padre se levantó como animal herido. Yo pensé que iba a romper algo. El padre Rogelio, con una tristeza brava, dijo, «Vamos a hacer lo que ella pidió». Y ahí sucedió algo que todavía me cuesta creer. La iglesia abrió sus puertas para la ofrenda de mi abuela. No solo para rezarle, para ponerle altar, para reconocer que ese rito doméstico era también fe del pueblo. El padre Rogelio lo dijo claro frente a todos. La fe no vive solo en el altar del templo, también vive en las mesas donde el amor resiste. La llevaron a la iglesia. Y en la misma nave donde antes se insinuaba que todo esto era exceso, ahora se levantó un altar enorme con su foto al centro, no como santa oficial, no como estampita, como guardiana, como mujer que sostuvo a su comunidad con pan y sal. La gente puso cosas que ella amaba. Una taza de café, un rebozo, una ramita de ruda, un pedazo de pan y sí, copal. Pero esta vez, copal traído de manos seguras, revisado, cuidado como medicina. Esa noche, yo volví a sentir el mismo cambio de aire que sentí en el panteón. No un fantasma, una presencia, una densidad. Me acerqué al altar de mi abuela ya tarde, cuando casi todos se habían ido. La vela hacía sombras en su foto, y por primera vez en mi vida le hablé en voz alta a un muerto sin sentirme ridículo. Abuela, dije con la garganta cerrada, no sé si puedo. En ese momento alguien dejó algo junto al altar. Yo volteé rápido. No vi a nadie. Pero ahí estaba. Un papel doblado, húmedo, como si lo hubieran traído con prisa. Lo abrí, eran 4 palabras, escritas con letra fea. Ya sabes su nombre. Me quedé helado. Sentí la piel erizarse. Era don Laureano, o alguien de su red. Era un recordatorio. ¿Te estamos viendo? Yo apreté el papel. Miré la foto de mi abuela, y dentro de mí algo se acomodó. No bonito, no pacífico, algo duro.
Al día siguiente, fui a la casa y abrí el cajón donde mi abuela guardaba el cuaderno viejo. Lo puse sobre la mesa. Encendí una vela blanca. Puse agua, sal, pan y puse su foto. Le hice su ofrenda como me lo pidió, sin teatro, sin adorno de Instagram, sin sonrisa, con responsabilidad. Con esa seriedad que solo entiendes cuando ya perdiste a alguien que era tu muro. Mientras acomodaba el papel picado, me di cuenta de algo. Mi abuela había pasado su vida explicándome que la ofrenda no es para los muertos, es para los vivos, para que el dolor tenga estructura, para que la memoria tenga higiene, para que el miedo no se vuelva negocio. La venganza, lo admito, me tentó mucho. Yo quería ir por don Laureano. Quería arrancarle nombres, romperle el costal, hacerle probar su propia materia. La parte fea de mí gritaba, ahora sí. Pero entonces recordé, no te conviertas en su forma de ganar. Así que elegí lo que ella eligió, comunidad, orden, luz. Con el padre Rogelio y varias familias, organizamos algo que parecía simple, pero era bomba. Una lista pública de desaparecidos y difuntos sin tumba con fotos, fechas, apodos. La pusimos cerca del panteón y afuera de la iglesia. No para acusar con pistola, para recordar con claridad, porque el negocio de don Laureano necesitaba sombras, y nosotros pusimos focos, y don Laureano no desapareció como en cuento de hadas. La gente como él no se evapora, se esconde, se transforma, cambia de esquina. Un mes después, su puesto ya no estaba donde siempre. Se rumoró que se fue al otro lado del lago, que ahora vendía cosas en otro pueblo. Y, aún así, cada tanto aparecía una veladora negra en alguna casa, como si fuera una infección que vuelve, pero ya no fue lo mismo. Porque ahora la gente sabía identificar el olor, y sobre todo, porque ahora la gente tenía un nombre nuevo para invocar cuando se sentía débil. El de mi abuela. No, Santa Tomasa, no. Nadie la canonizó con Vaticano. La canonizó la memoria popular, que a veces pesa más que cualquier decreto. Doña Tomasa, la que no se dejó. El padre Rogelio un día me habló claro. Eulalio, me dijo, yo puedo decir misa, pero tú sabes guiar una ofrenda. Yo lo miré, desconfiado. ¿Y eso le gusta a la iglesia? Pregunté. Él sonrió triste. A algunos no, admitió, pero a México le urge. Y ahí entendí la última parte de todo esto. ¿Por qué se venera en la iglesia mexicana algo que nació en casas, en pueblos, en mezclas? Porque la iglesia aquí no sobrevivió solo con libros, sobrevivió con mesas, con abuelas, con rituales que hicieron soportable la pérdida, con ofrendas que no contradicen la fe, la aterrizan, la hacen comestible, la hacen respirable. Mi abuela nunca peleó contra Dios, peleó contra los que usaban a Dios para vender miedo, y ese es su legado. Hoy, cada año, cuando llega noviembre, yo pongo el altar con una disciplina que antes me habría dado risa. Pongo agua primero, sal después, velas blancas siempre, copal del bueno, pan, flores y fotos. La de Mateo sigue ahí, al centro. No porque ya sepamos todo, no lo sabemos, pero porque no lo soltamos. Y al lado de Mateo siempre va la foto de mi abuela. A veces, cuando el copal se enciende y el humo sube lento, siento una cosa rara, como si alguien acomodara el aire, como si una mano vieja me enderezara la espalda. Y en esas noches, cuando el pueblo se ilumina de naranja y la gente camina entre pétalos como si caminara entre mundos, yo vuelvo a escuchar su frase como mandato y abrazo. Si me pasa algo, pongan más velas, más nombres, más pan, porque esa es la victoria real contra el enemigo. No matarlo, no humillarlo, sino dejar de necesitarlo. Y sí, hay veces que todavía me llega un olor raro, amargo, como copal falso. Hay veces que veo a alguien vendiendo milagros en una esquina y siento el cuerpo reaccionar con asco. Hay veces que me da miedo. Pero entonces recuerdo el diente, el crujido, el vómito contenido. Y cómo, desde ese asco, nació un tipo de fe que no es bonita, pero es fuerte. Una fe que no compra señales, una fe que recuerda con orden, una fe que en México se sirve en un plato. Y si algún día don Laureano regresa, porque los negocios siempre intentan volver, no va a encontrar una casa sola con una vela temblando. Va a encontrar un pueblo entero con el mantel extendido, la sal marcando límites, y una ofrenda que no abre puertas a cualquiera. Porque aquí la muerte no es mercancía. Aquí la muerte tiene nombre, y el nombre no se vende.